Bienvenidos, esta es la recapitulación por segmentos de Solo Negocios Radio, transmitido el 24 de septiembre de 2025, donde Alejandro Sandoval Murillo del espacio de Solo Negocios desarrolla el tema de desarrollo organizacional y este segmento sobre cuando de repente estás manejando a más personas y sintiéndote enterrado. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval, esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través del 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet en Radio Mexicana, nuestras noticias AM 1300 en Facebook, en el fanpage de Facebook. Y por supuesto en Solo Negocios MX y solo.negocios.radio, también en Facebook para nosotros. Y bueno, pues el día de hoy platicamos sobre gobierno corporativo y diversos temas relevantes, pero al final del programa tenemos una entrevista donde daremos pie también a escuchar a voces expertas de los temas. En esta ocasión empezamos con un artículo del Harvard Business Review llamado Cuando de repente estás manejando a más personas y sintiéndote enterrado. Tema de liderazgo, cuestiones organizacionales y sobre todo, pues de administrar personal que después de una empresa que haya dejado ir personal y de repente vuelve a contratar o paralelamente tiene el contexto de una empresa que está empezando y que crece rápidamente. Y bueno, pues, ¿qué dice el artículo? Este es formulado por Jenny Fernández, consultora de liderazgo corporativo y coach ejecutiva y miembro de la Facultad de la Universidad de Columbia y New York University, así como Catherine Landis, coach ejecutiva y oradora de la Universidad de Nueva York. El documento aborda el desafío de la avalancha de liderazgo, que ocurre cuando los cambios organizacionales como las jerarquías aplanadas y la eliminación de la gerencia intermedia dan como resultado que los líderes de alto nivel de repente sean responsables de equipos más grandes. Esta situación puede generar una sensación de estar abrumado por mayor volumen de tareas, así como los mensajes que se tienen que rendir entre todo el personal y que esto, pues de repente se aglomera en un solo individuo líder. También las reuniones individuales, cuando son muchas, pues obviamente traen implicaciones. El artículo ofrece 5 estrategias para ayudar a los líderes a navegar el desafío con una postura reactiva y un enfoque intencional. La primera estrategia se centra en crear y comunicar protocolos de equipo claros. Cuando los miembros de equipo comprenden los métodos de comunicación y tiempos de respuesta esperados, se puede reducir el flujo constante de mensajes y correos electrónicos, lo cual libera el tiempo del gerente. Vamos a ver a la semana 5 temas urgentes frente a temas importantes. Luego, en otra sesión, habrá ciertos temas relevantes. La segunda estrategia implica reevaluar y optimizar cómo se gasta el tiempo. Esto incluye delegar tareas que no requieren una participación directa e identificar áreas donde se puede aprovechar la experiencia de los miembros del equipo, sobre todo cuando en una empresa se tienen identificados tareas repetitivas que están estandarizadas bajo procedimientos e incluso hasta certificaciones. Hay cosas que no requieren una revisión constante y entonces esas se pueden delegar y se pueden sustraer del vínculo de comunicación con los líderes. En su caso, también esa delegación puede ocurrir en otros eslabones jerárquicos que permitan que esas personas reporten y en su caso solo llegue al líder principal la información más crucial o urgente. La tercera estrategia se trata de liderar a través de otros, al capacitar a colaboradores directos para que asuman más responsabilidades y actúen como líderes ellos mismos. Este enfoque no solo alivia la carga del gerente principal, sino que también fomenta el crecimiento profesional del equipo. El empoderamiento es crucial, sin embargo, tiene que ir acompañado de procedimientos constatables, pues de comprobación empírica al menos, si no documentada, certificada de capacitación y adiestramiento, de experiencia y en su caso de que estén eslabonados de una manera procedimentalmente clara cada una de las tareas, de manera que sea más sencillo delegarlas. Y en ese sentido, bueno, pues obviamente aliviar la carga superior. La cuarta estrategia consiste en crear un control de tráfico aéreo, es entre comillas, y esto implica establecer un proceso para priorizar y gestionar solicitudes del equipo. Ayuda a evitar que las tareas urgentes, pero no críticas, abrumen al gerente y garantiza que el equipo se enfoque en los objetivos más importantes. Vamos, en principio es de nuevo reconocer y conocer perfectamente todos los procedimientos y circunstancias de la empresa, de tal manera que se permita clasificar entre temas críticos, temas urgentes, temas importantes, temas no importantes, temas ordinarios. Y entonces, si bien todo es revisable y deberá tener sus tiempos correspondientes de revisión interna o auditoría interna y eventualmente
sujetarlo a las auditorías externas y a las supervisiones del Consejo de Administración y demás. Lo cierto es que tener un reconocimiento claro de todas las operaciones para clasificarlas y ante ello disminuir cargas innecesarias en la parte de la cúspide es fundamental. La estrategia final se trata de la importancia de ser un faro y no una ambulancia. Esto significa, el líder debe de proporcionar orientación y dirección estratégica y no reaccionar y resolver constantemente cada problema a medida que surge. El cambio de mentalidad anima al equipo a ser más autónomo y resiliente. Y es el ideal de un escenario de liderazgo, ¿no? Se habla mucho y hasta en memes se plantea este líder que ordena que hagan cosas los subordinados a el líder que muestre el ejemplo de las cosas a hacer. Y ante ese ejemplo se cede la autonomía para que el subordinado funja su propia actividad. Y entonces de esa forma uno, en esas tareas más sencillas, no críticas o teniendo una posibilidad de convertirse en críticas, pero se modulen ante la resiliencia capaz que se pueda generar de los grupos subordinados, pues estos puedan resolver sus problemas y traigan reportes de que sí aconteció el conflicto, pero que se resolvió en la inmediatez y que no tuvo que escalar en la jerarquía de la empresa, llevando al líder algo que ellos mismos podían resolver. Esa es la idea. Y entonces para lograr esto hay que reconocer claramente los procedimientos de la empresa, claramente la operación, su mercado, su capacidad de interacción, cuáles son los temas más recurrentes y demás. Cuando se habla de la Big Data, cuando se habla de los grandes algoritmos, precisamente van tras del reconocimiento ordinario de la recurrencia de la operación, de manera que precisamente tengas al final la capacidad de aportar mejores criterios al respecto. Dentro de los puntos conclusivos, entonces, señala que las estructuras organizacionales aplanadas, sobre todo cuando las empresas pasa esto, cuando las empresas son existentes y, o sea, históricamente existentes y han crecido mucho y de repente tienen que contraerse, aplanan las jerarquías. Es una forma de eficientar. Pero entonces, ante el escenario del volver a crecer, trae como consecuencia esta avalancha de liderazgo. Hay que reconocer esa situación. También, por otro lado, una empresa nueva pues de repente puede operar con pocos empleados y de la noche a la mañana tener oportunidades de crecimiento que se aceptan y se asimilan. Pero entonces de repente empiezas a tener muchísimos más flujos de comunicación, no bien identificados y clasificadas las operaciones y por lo tanto asignadas las tareas y delegadas y demás. Entonces, la avalancha de liderazgo es un problema que puede ocurrir y hay que estar capaz para enfrentarlo. Para gestionar ello, los líderes deben implementar estrategias intencionales, incluyendo delegación, creación de protocolos de comunicación claros, entre otros, que permitan, como les digo, incluso a la base del claro reconocimiento de todos los procesos, procedimientos y operaciones de la empresa para clasificarlos. Capacitar a los miembros del equipo para que asuman roles de liderazgo al nivel que les corresponda, pero es una forma efectiva de aliviar la carga gerencial y fomentar el crecimiento. Además, da paralelismos a temas de que la gente se ponga en la camiseta de compromiso. Dos, de que los escalafones que pudieran estar plasmados en una estructura organizacional tengan una efectiva claridad de operación en el ejercicio de la misma. Esto es, tú puedes tener en el organigrama decir, bueno, pues el puesto bajo puede subir al puesto alto cuando se abra esa posición, pero con una estructura donde en el diario conocer se pueda comprobar esa capacidad, va a ser más tersa la forma de acceder a ese cargo superior para esa persona. Y en su caso, un enfoque estratégico para gestionar un equipo más grande implica ser proactivo al guiar el trabajo del equipo en lugar de reaccionar constantemente a problemas individuales. De nueva cuenta, fungir más como faro que como ambulancia en términos de ser guía, de plasmar hacia dónde queremos llegar, que estar resolviendo diariamente todos los fuegos. Y es que de nueva cuenta, el liderazgo es pues una tarea que sí, cada vez más está construida en la perspectiva pedagógica para una forma de enseñanza, pero la gran mayoría de los liderazgos se han construido empíricamente. Y entonces, pues yo creo que estos artículos precisamente devienen tanto de esas mejores prácticas que quizás hasta académicamente tengan comprobación, como de las empíricamente validadas que traen como implicación recomendar, sobre todo ante acontecimientos determinados, como puede ser precisamente un crecimiento inesperado de la operación de la empresa, pues lo correspondiente. En ese sentido, pues el
la estructura, por ejemplo, desde una óptica de gobierno corporativo del Consejo de Administración, daría pauta para que se empodere a la alta gerencia a construir estos mecanismos y ante esa construcción regularlos y tener mecanismos de comprobación. Y entonces así las cosas, un comité de auditoría eventualmente podría revisar cómo están fungiendo estos mecanismos, pero además paralelamente cómo evolucionan y girar recomendaciones, pero finalmente has delegado como Consejo de Administración y dentro de tu planeación estratégica formas de liderazgo más efectivas para efectos de lograr precisamente resultados más asertivos. Y en el caso concreto, ante los advenimientos de contracción o aumento momentáneo o más bien inminente del número de personal, haya cómo dar frente a esos escenarios y no se te abrume la gente y de repente incluso tengas renuncias de los liderazgos y otro tipo de trabas que pues recurrentemente pasan en las empresas cuando no están preparadas en este contexto de liderazgos. Entonces, pues de nueva cuenta, artículo del Harvard Business Review, cuando de repente estás manejando a más personas y sintiéndote enterrado, y ante ello las estrategias correspondientes para una reacción más asertiva y más funcional ante la avalancha del liderazgo. Bueno, yo voy a corte, regreso en segundos, no se vaya, siga en Solo Negocios. Agradecemos su atención. Solo Negocios Radio se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM de Ciudad Juárez o en nuestras redes sociales. Si gusta ver los siguientes segmentos, el programa completo u otros programas y segmentos, siga indicaciones en el texto adjunto o visite www.solonegocios.mx. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.